la presentación. Si me pueden retornar, por favor, si se visualiza la presentación. Sí, se ve, Denise. Ok, muchas gracias, profesora. A tu señal, profe Cindy, para poder iniciar. Podemos empezar, profe, ya se está grabando. Un momentito, Ok. profe Emilio quiere hablar. Bueno, adelante. Hace falta que se amplíe el... Ay, perdón. Hace falta que alguien esté administrando la pantalla donde yo voy a estar y la intérprete, porque cuando se mueve todo el tablero de la galería de imágenes y es difícil así. Buenos días, les saluda la profesora Karina. Yo voy a estar pasando la presentación. Perdón, escucharon lo que dijo el profesor Emilio, ¿verdad? Sí. Se necesita administrar para que quede fijo, porque si no, al entrar y al salir las personas se va moviendo la pantalla. Sí, el personal técnico, si es que puede colaborarnos con eso, por favor. ¿Hay alguien que está con el profesor Emilio de manera que le pueda fijar la pantalla en la presentación? Yo estoy teniendo la presentación del profe Emilio. Licenciada Laura, ¿usted podría fijar la pantalla en donde está la presentación de la profesora Karina? Entonces, usted le da, aparece como un pinchecito, le da clic ahí y va a quedar fijada la presentación. Entonces ya no se le va a mover de la pantalla. ¿Podría probar, por favor? No, así no es para trabajar, porque tienen que estar los dos. Tiene que haber una persona que administre eso. Yo sé que se clava ahí los tres y ahí se anclaje y se amplía, pero cuando ingresa una persona o sale o apaga su cámara, se mueve todo. Eso es lo que quiere explicar el profesor. Ok. Puede anclar y ampliar de manera individual, pero cuando entra o sale o se apaga, ahí ya se mueve todo toda la galería de cámara. Entiendo. Cindy, a usted le paso la presentación para que usted pueda ver si puede realizar ese proceso. Bueno, entonces hacemos una verificación de esos ajustes para poder iniciar, ¿les parece? Perfecto. Vale, profe. Bueno, me indicas, profe Cindy, yo igual puedo hacerlo sin necesidad de proyectar, puedo ir contándoles de la misma forma cuál es nuestra agenda del día, así ya te encargas directamente vos de la presentación. Dale, profe, sin problema. Ok, bueno, ¿les parece si probamos, profesor Emilio, profesora Laura? Profesora Laura, su micrófono. Perdón. Emilio dice de que necesita que esté él y la intérprete para que él le pueda ver a la intérprete. Ok. Profe Cindy, no sé si querés probar. Dale, vamos a probar. Vamos a probar. Profe Karina, si me pasa por favor la presentación. Ya enviado.
mientras estamos viendo esto, son ajustes que tenemos que hacer sin ningún problema. Esto también es de repente algo nuevo y justamente porque queremos aprender es que estamos en esta capacitación. Entonces, desde ya agradecemos tanto al licenciado Emilio como también a la licenciada Laura por acompañarnos en esta mañana para enseñarnos justamente estas estrategias. Vamos a probar de una forma y me van a confirmar si es que se puede ver. Ahí pueden ver la presentación, si me confirma, por favor, licenciada Laura. Sí, la presentación se ve bien. Ok, entonces, lo que necesitaría usted es que queden fijos tanto usted como el licenciado Emilio, ¿es así? Ahí, ¿qué tal? Ahí yo le fijé a usted en mi pantalla principal y tengo en una ventana abierta mi presentación. ¿Qué tal? ¿Pueden ver ahí? Ahí se les ve a ambos, Cindy, se ve la presentación, se puede ver a la licenciada Laura y se puede ver al licenciado Emilio también. Ahí, ¿qué tal? Yo estoy avanzando en mi diapositiva y aparece la licenciada Laura. No sé si es así. Yo a Emilio le veo muy pequeñito. Voy a tratar de ver si es que... Usted le ve muy pequeñito a Emilio. Le veo chiquitito. Y a él le podría fijar en su pantalla, pero si ahí usted le fija, ya no va a poder ver la presentación. ¿Es así, licenciada? Voy a ver un poco si le anclo a él. Exacto, ahí ya se me va la presentación. Le veo solo a él. Entiendo. Y usted tiene solamente un dispositivo, ¿es así, licenciada? Estoy con mi computadora. Y le consulto, ¿podría ingresar también a este Meet a través de su celular? Sí. Le voy a explicar a Emilio. Entonces, de manera a tenerle también fijo en una de las pantallas, a él y en otra pantalla la presentación. Bueno, voy a procurar. A ver. ¿Tiene el enlace, licenciada Laura? Sí, tengo. Ok. Agradecemos a todos su comprensión. Estamos haciendo estos ajustes técnicos de manera que salga de la mejor manera posible esta presentación. Gracias, licenciado Emilio y la licenciada Laura, por la paciencia, por la ayuda. ¿Podés silenciar nomás en ese, licenciada? Ahí. Voy a usar el teléfono para mirar la presentación. Sí, en uno podés apagar nomás tu micrófono. En tu celular te aparece, licenciada Laura, la opción de desactivar el altavoz. Está desactivado. ¿Está desactivado? Audio desactivado. O en todo caso, apagás el de tu computadora y dejas el de tu celular. ¿Podrías probar eso, por favor?
Creo que ambos están apagados ahora. Ahí ambos están apagados. ¿Y necesitas audio, licenciada Laura? Yo Ahí. les cuando activo mi teléfono, activo mi computadora, se activa mi computadora. Entiendo. Hay una opción en el celular cuando entras en el Meet, licenciada, que dice, o sea, ingresás normalmente, te unís y arriba te aparece una opción de como un auricular. Y ahí te dice altavoz, auriculares con cable o audio desactivado. Ahí desactivas. Voy a salir del teléfono y vuelvo a entrar, ¿sí? Bueno. Ahí arriba, si te fijas, al entrar en el teléfono, licenciada, te aparece la imagen de un auricular, un icono de un auricular. Ahí le das clic y abajo te da la opción, te aparece altavoz, auriculares con cable o audio desactivado. Entonces, ¿te aparece, licenciada? No, no me aparece, me aparece. Unite, por favor. Unite. Ahí yo te voy a admitir. Directamente ya ingreso. Y ¿me puedes mostrar por favor tu pantalla? Fíjate ahí arriba, extremo superior derecho, ahí hay como un icono de un auricular. ¿Te aparece? Ahí arriba. No, me aparece el audio. Y ahí fíjate, ahí te da la opción de audio desactivado. Mira, te muestro. Acá fíjate, te aparece ahí un iconito y ahí le das clic. A ver, habla un poco. Hola. Sí, ya se desactivó acá. Ahí, genial, súper, estamos, excelente. La tecnología tampoco yo no soy muy experta, pero no bueno. te preocupes, estamos para ayudarnos. Bueno, entonces le voy a anclar a Emilio acá y acá veo la diapositiva. Ahora sí. Ahora sí, ya estamos. Sí, ya está. Fíjate, yo estoy pasando así las diapositivas y vas a poder ver sin ningún problema. Y ahí, ustedes me ven en el teléfono también. Ahora está apagada, me parece, la cámara de tu teléfono. Sí, apagué la cámara de mi teléfono. Bueno, y tengo la cámara en la computadora, ¿sí? Exacto, perfecto. Ahora sí. Puedes ver, y el licenciado Emilio no tiene ningún inconveniente. Perfecto. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Adelante, profe Denise. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a nuestra jornada de capacitación, esta vez sobre estrategias de comunicación en personas con discapacidad auditiva. Tenemos como flamante disertante al licenciado Emilio Pineda, desde la Federación Nacional de Asociaciones de Sordos del Paraguay. En nuestra agenda del día, vamos a escuchar primeramente las palabras de la profesora Olga Maciel, vicedecana, luego las palabras de la licenciada Vanessa Báez, directora del Centro de Atención a Personas con Discapacidad, Una Inclusiva. Voy a proceder a continuación a la presentación del disertante, luego vamos a pasar a la presentación del tema, posteriormente vamos a habilitar un espacio para realizar consultas y finalmente vamos a realizar el cierre y la evaluación de la jornada. Sean todos ustedes bienvenidos. Profesora Olga Maciel, adelante. Profesora Olga, es probable que tu micrófono esté apagado.
Bueno, profesora licenciada Vanessa Báez, en representación de Una Inclusiva, muy buenos días, le escuchamos. Buenos días, profesora Denise. Buenos días a nuestro disertante Emilio Pineda. Y buenos días a nuestra intérprete Laura Riveros. Es un placer que podamos tener esta presentación el día de hoy. Qué importante y qué interesante es identificar las barreras que impiden la participación de las personas con discapacidad, y hoy nos toca las barreras para las personas sordas. La comunicación es muy importante y conocer las estrategias para poder comunicarnos con las personas sordas es muy importante que las podamos conocer, saber, analizar y practicar. Así que el día de hoy, la Dirección General de Extensión Universitaria, en conjunto con la Facultad de Ciencias Químicas, damos el honor de traerles a Emilio Pineda, quien nos va a dar a conocer estas estrategias, nos va a dar pautas y esperemos también que sea de muchísima utilidad a nuestros docentes y en el futuro a nuestros estudiantes. Así que sean todos bienvenidos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Vanessa, por tus palabras. No sé si la profe Olga puede abrir ahora su micrófono. Profe Olga, adelante. Vamos a pasar entonces a la presentación de nuestro disertante. Seguramente nuestra vicedecana nos va a acompañar ya hacia el final. Voy a hacer una lectura breve del currículum de nuestro disertante. El licenciado Emilio Pineda nació en la ciudad de Villeta en 1954. A la edad de 6 años, el licenciado quedó sordo como consecuencia de un accidente. Él se formó en la Escuela de Técnicos Industriales y en el Instituto Superior de Bellas Artes, de donde egresó como profesor superior de artes plásticas. En la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, se graduó de licenciado en Ciencias de la Educación. En su actividad laboral, el licenciado se dedicó a las artes plásticas, habiendo trabajado como ilustrador, caricaturista, tratista, diseñador gráfico en empresas de artes gráficas y publicitarias. Y en el último diario Última Hora, donde trabajó durante 22 años. Además, ejerció como profesor de escultura en el Ateneo Paraguayo. Ingresó como socio del Centro de Sordos del Paraguay en el año 1975. Desde el año 1981 al año 2015, ocupó varias veces la presidencia y otros cargos directivos en el Centro de Sordos del Paraguay. El licenciado fue miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Protección a Personas Excepcionales, INPRO, y cofundador de varias asociaciones de sordos del interior del país. Se encargó de la organización y la dirección de los primeros cursos de lengua de señas en el Paraguay. Integró la Mesa de Inclusión Laboral en la Secretaría de la Función Pública, Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y actualmente es representante alterno del sector de discapacidad auditiva en el Consejo Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, CONADIS. En su rol de directivo de organizaciones de personas sordas, participó desde 1981 de todas las luchas por los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Organizó en el Centro de Sordos del Paraguay los primeros talleres de formación laboral con el apoyo de la Christopher Bliedminson de Alemania. Participó también en la redacción de la Ley de Empleo para Personas con Discapacidad en las instituciones públicas y en la incorporación de la lengua de señas paraguaya en la Ley de Lengua. Así también participó en las gestiones desde la sociedad civil para la ratificación por Paraguay de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en el año 2008. También estuvo como corredactor del informe Sombra de las organizaciones no gubernamentales de y para personas con discapacidad sobre el cumplimiento por parte de Paraguay de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Viajó a Ginebra, Suiza, para la representación de dicho informe. Con apoyo del IDA, impulsó y concretó la incorporación de centros de sordos del Paraguay como miembro ordinario por Paraguay de la Federación Mundial de Sordos. En el año 2019, trabajó en la elaboración del informe sobre derechos humanos en Paraguay para las Naciones Unidas, junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Paraguay. El mismo trabajo desarrolló en el informe Sombra para la ONU en este año. Desde el año 2017 a 2018, trabajó con la Subcomisión de Información, Comunicación y Lengua de Señas de la CONADIS, en el estudio del proyecto de ley de lengua de señas que fue promulgado en mayo del 2020. Actualmente, el licenciado Pineda ejerce el cargo de presidente de la Federación Nacional Paraguay de Sordos, de Personas Sordas, FENAPAS, y miembro alterno de la CONADIS. Maneja como idiomas el español, el portugués, el lengua de señas. Para nosotros es un honor contar en esta mañana con usted, profesor licenciado Pineda. Adelante. Muchas gracias a todos los presentes. Yo estoy muy orgulloso y muy contento de que me hayan convocado desde la universidad para que pueda transmitir mis conocimientos, porque esos conocimientos son importantes para que todos podamos trabajar y abrir las puertas. La accesibilidad para las personas sordas a nivel universitario. Este trabajo es muy importante porque somos humanos y también somos personas que tenemos discapacidad, pero como seres humanos deben promover nuestros derechos, deben ayudar al desarrollo de aquí del Paraguay. Yo estoy muy contento y siempre estoy dispuesto para todo lo que necesiten, en cualquier momento. Bueno, ahora voy a tratar de abreviar mi presentación porque quiero explicar cómo las personas con discapacidad auditiva se comunican. ¿Puede pasar, por favor, la diapositiva? En primer lugar, necesitamos aclarar, porque hay muchas personas que piensan que como personas sordas somos sordomudos. Hablan de que somos sordomudos. Por ejemplo, en los diarios, en los medios masivos de comunicación utilizan equivocadamente esa palabra. Eso ya tienen que sacar de la terminología. Somos personas con discapacidad auditiva o personas sordas, nada más. También referido a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se incluyó algo sumamente importante.
Y ahí está estipulado de que se nos llame personas sordas. Y primero referirse a nosotros como personas y luego ver la capacidad que no tenemos. Nosotros las personas sordas, por ejemplo, cuando nos ven, dicen que hablamos mal o que no podemos comunicarnos correctamente. ¿Por qué dicen eso? Porque la mayoría de las personas sordas nacen en hogares cuyos padres son oyentes. Y aprenden como primera lengua, no aprenden nada, porque no tienen un modelo lingüístico en la casa. Para los niños oyentes, por ejemplo, tienen como modelos a los padres que hablan y le hablan todo el día, entonces el niño va adquiriendo la lengua, la primera lengua. Los niños sordos no tienen ese modelo lingüístico en la casa, no existe. Entonces hay barreras en la comunicación. No es un problema del aparato fonador. El problema es la necesidad de que tengamos una primera lengua para poder desarrollarnos neurolingüísticamente. Necesitamos un modelo que podamos captar a través de los ojos. Por eso todas las personas con discapacidad auditiva utilizan diferentes formas de comunicación. ¿Pueden pasar a la otra diapositiva, por favor? Por ejemplo, nosotros que no tenemos la audición, siempre dicen, perdón, no te veo bien. No, se me va la señal. Un ratito. Sí, por ejemplo, las personas con discapacidad usan este tema de los subtítulos. Sí. Por eso dicen de que necesitamos esa función, pero eso es para los oyentes. Nosotros usamos ya el canal visual. Sí. De manera normal, la persona sorda busca como recurso el sistema visual. Nosotras las personas sordas desarrollamos también la inteligencia y podemos comunicarnos gracias a la capacidad visual que tenemos. Esa capacidad de adquirir todo a través de la vista ya es desde tiempos inmemoriales y eso fue desarrollando y así comenzó la lengua de señas para las personas sordas. Ahora, en Paraguay, la lengua de señas ya fue promulgada como ley. La mayoría de los países ya tienen promulgada la ley de lenguas, pero la lengua de señas no es igual en todos los países. Son diferentes lenguas de señas. Aquí en Paraguay tenemos la lengua de señas paraguaya. Porque siempre una lengua es la lengua de donde se nace, la lengua del entorno, la lengua de la cultura. Pero la mayoría usa el sistema visual con la lengua de señas. ¿Eso qué significa? Que todas las personas sordas no usan solamente lengua de señas. ¿Cómo usamos la vista? Depende de cada persona sorda. De diferentes maneras pueden utilizar la vista. Por ejemplo, hay personas sordas profundas
Hay personas sordas que tienen restos auditivos. También hay diferentes También depende si la sordera es congénita o es adquirida. Por ejemplo, después de un accidente o después ya de haber sido oralizado, poslocutiva. Por ejemplo, yo, que quedé sordo después ya de conocer la palabra. También depende de los apoyos que se tenga en el entorno. Porque hay personas que pueden utilizar audífonos, otros que pueden ser implantados, o familias que le enseñan y van aprendiendo dentro del seno familiar. O sea, la comunidad sorda es muy diversa. ¿Pueden subir la diapositiva, por favor? Por eso hay diversidad dentro de la comunidad sorda. Diversas personas sordas con diferentes características. Por ejemplo, las personas ensordecidas, que son sordas profundas, que nacen sordos o pierden la audición posteriormente, antes de haber aprendido la palabra oral. Y ahí existen las barreras de la comunicación por la insistencia del oralismo. También hay personas que nacen sordos, pero gracias a la lengua de señas, al uso de audífonos o de implantes cocleares, pueden desarrollar su capacidad lingüística. Y tienen inclusive un conocimiento como un oyente. Cuando se pierde la audición y tuvo antes acceso a la audición, pueden oralizarse. También se pueden elegir diversas alternativas de comunicación. Por ejemplo, hay algunas personas sordas que rápidamente adquieren la lengua de señas, rápidamente aprenden la lengua de señas. Algunas personas que tienen barreras inclusive para aprender la propia lengua de señas. También esas personas generalmente son sordas profundas y solamente usan una lengua de señas coloquial y tienen dificultades de accesibilidad a la sociedad. También hay personas sordas que no aceptan el uso de la lengua de señas. Quieren usar la lectura labial o la escritura. Hay personas sordas que saben escribir. También hay algunas personas sordas que usan apoyos tecnológicos, como el implante o los audífonos, con el oralismo, por ejemplo. ¿Pueden pasar la diapositiva, por favor? Es por eso que dentro de la comunidad de personas con discapacidad auditiva hay una diversidad, No todos somos iguales. El grupo que usa lengua de señas también comparte la misma cultura, pero ese grupo forma parte de la comunidad de personas sordas y se identifica, tiene una identidad fuerte como persona sorda. Ese grupo de personas sordas perteneciente a la comunidad tiene dentro de la comunidad asociaciones de personas sordas. Y la más antigua de Paraguay es una asociación de sordos.
La primera asociación que luchó por los derechos de las personas sordas. ¿Pueden pasar la diapositiva, por favor? Nosotras, las personas sordas, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que luchamos? ¿Por qué luchamos? Para que nuestro grupo pueda ser incluido. Compartimos, tratamos de ser incluidos, pero con nuestra lengua de señas como elemento principal de nuestra comunicación. También tratar de que esta lengua de señas sea incorporada a nivel familiar, a nivel laboral, en el trabajo, con los vecinos, es decir, usar nuestra propia lengua de señas dentro de la sociedad. Y comienza eso en la familia. Por otro lado, hay personas con discapacidad auditiva que no quieren usar la lengua de señas, no usan la lengua de señas. Por ejemplo, dentro de la comunidad hay niños sordos que todavía no aprenden la lengua de señas. También hay muchos sordos, hermanos, por ejemplo. Yo anteriormente no tenía contacto con otra persona sorda. Tardíamente yo me vinculé con la comunidad de personas sordas y aprendí la lengua de señas. Y ahí me incorporé a la comunidad de personas sordas. Pero la lengua de señas no es obligación, es una opción de la persona sorda. Debe ser una opción. También la ley de lengua de señas incorporó eso en el artículo 1, donde dice que la persona puede optar o no por la lengua de señas. ¿Pueden pasar la diapositiva, por favor? Ahora, hablando del tema de la persona con discapacidad auditiva en el sistema educativo. ¿Cómo se vincula la persona con discapacidad auditiva? En primer lugar, es importante prestar atención a las dificultades, a los problemas. La mayoría no considera a los niños sordos. No existe accesibilidad a la lengua. Y eso hace que los niños sordos sean discriminados en los diferentes espacios, en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, un niño sordo de padres oyentes, que es la mayoría en la realidad, los niños sordos de padres oyentes no tienen oportunidades de bebé de tener un modelo lingüístico en lengua de señas. Y entonces, a pesar de que tengan la capacidad visual, no pueden captar la lengua. Por eso, no se puede aprender una lengua. Esa lengua es muy importante para la comunicación, para la adquisición de una lengua y la adquisición de los conocimientos. Si no hay un modelo lingüístico, no se puede adquirir conocimientos. Muchas personas se confunden y dicen, es una persona sorda, pero parece que tiene una discapacidad intelectual. ¿Cuál es el problema allí? Que no tuvo acceso a una primera lengua desde temprana edad. Entonces siempre es una carga pesada para la familia y para su vida. ¿Pueden pasar la diapositiva, por favor? En este tema del sistema educativo aquí en Paraguay, el estudio, o sea, la educación de las personas sordas tiene demasiadas falencias y muchísimas barreras.
y ya tenemos dificultades de acceso a la lengua desde pequeños, desde bebé, desde niños. Primero en el seno familiar, luego va el niño sordo a la escuela y también en la escuela no están preparados para poder enseñar a los niños sordos, porque el sistema educativo que ofrecen a los niños sordos está apoyado en el oralismo, una visión médica de la sordera. Piensan que las personas sordas somos enfermas, que necesitamos curarnos, entonces insisten en oralizarnos y eso es imposible. También dentro de las escuelas hay personas sordas profundas, hay personas sordas que tienen restos auditivos y estas personas con restos auditivos son utilizados para oralizarlo. Entonces le hacen estudios auditivos para poder oralizarlos. Pero las personas sordas profundas, que son la mayoría, tienen cerrada esa posibilidad de acceso y no captan ningún contenido dentro de las escuelas. Entonces esos alumnos sordos profundos no tienen óptimos resultados y son escondidos y no se los muestra como alumnos que comprenden los contenidos de las escuelas. ¿Pueden pasar la diapositiva, por favor? Anteriormente, en 1993, ya se publicó desde las Naciones Unidas el proyecto para el Sistema Mundial para las Personas Sordas, el Programa Mundial para las Personas Sordas. Y después ya se preparó y se ratificó ese programa mundial y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de las Naciones Unidas también, en el 2006. Gracias a ese trabajo hubieron muchos cambios realmente. Y ya la familia inclusive dejó de ver a la persona sorda pobrecito, sino que ya lo miró como un sujeto de derechos. Eso también empujó a cambios a nivel educativo. Aquí en Paraguay se aprobó en el 2013 la Ley de Educación Inclusiva. Esa ley da desde el gobierno los apoyos técnicos que se necesitan para generar cambios en el sistema educativo. Ese sistema educativo debe adaptarse a las necesidades de cada persona, de cada alumno. Anteriormente era al revés. Es por eso que la Ley de Educación Inclusiva está basado en la Convención y en el respeto y aceptación de la lengua de señas como método de enseñanza para las personas sordas. Pero hace falta mucho todavía. Hace falta mucho para el cumplimiento efectivo aquí en el Paraguay. Porque si no existen recursos humanos capacitados y preparados, no podemos avanzar. Hay que hacer cambios profundos en el currículum de estudio para que incorporando la lengua de señas en el currículum. También en los colegios, en las universidades, a futuro también necesitamos hacer los ajustes razonables estipulados en la Convención. Ahora también a nivel de educación superior, en las universidades, por ejemplo, hay muchos estudiantes sordos en diversas universidades a nivel de todo el país, en diversas carreras. Pero la mayoría
de las carreras son, por ejemplo, de informática, de contabilidad. Pero hay poquísimas carreras de profesionales, por ejemplo, que se necesite la utilización del español. ¿Por qué? Porque la educación inicial es deficiente en nuestro país para las personas sordas. Necesitamos un sistema educativo que brinde educación bilingüe. Hay que buscar esa estrategia de educación bilingüe, porque para que una persona sorda llegue a la universidad ya de manera bilingüe, necesitamos invertir en educación inicial. ¿Por qué? Porque todos los libros, los materiales, las investigaciones científicas, todos los materiales están en español, en inglés o en portugués, pero no existe en lengua de señas, materiales accesibles. Por eso las personas sordas siempre están dependientes de los intérpretes. Fuera de la clase, también para generar investigaciones tienen que depender de los intérpretes. Nosotros queremos modelos lingüísticos sordos. Podemos leer el español, no importa que podamos hablar, lo importante es leer, investigar, trabajar. Podemos demostrar que somos personas y los resultados van a ser buenos en lengua española a futuro. Pero para eso hace falta cambiar desde el nivel inicial. Pasen la diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuáles son las estrategias de comunicación con nosotros, con las personas sordas? Hay varias. La lengua de señas, utilizada por las personas sordas, profundas. También hay personas sordas con restos auditivos que aprenden la lengua de señas. Pero muchas personas piensan que esa es la solución, tener el intérprete. Piensan en el intérprete como una solución y no es esa la única solución. Por ejemplo, los niños sordos, pequeñitos, que todavía no aprendieron la lengua de señas y se les coloca un intérprete. No sirve porque todavía no aprendieron la lengua de señas. No le van a entender al intérprete. También las personas sordas jóvenes que comienzan, que todavía no tuvieron contacto con la lengua de señas, la presencia del intérprete no es la ayuda que requieren. Por otro lado, también la construcción del conocimiento, porque ustedes deben saber que el conocimiento, que la construcción del conocimiento es gradual, poco a poco. No se puede de una vez aprender todo y rápidamente, tiene que ser gradual. Las personas sordas tienen barreras de comunicación, tienen dificultades para construir los conocimientos. Muchas barreras es en el desconocimiento de los conceptos. Una persona sorda, un ejemplo voy a dar. Por ejemplo, se utiliza para compartir, para acceder a la información, pero para la inclusión es diferente. Para ingresar a la universidad se requiere de diferentes conceptos y un conocimiento mucho más avanzado que ellos no tienen. Ese es el problema. Por eso que la persona sorda, para acceder a la universidad, tiene un doble esfuerzo, un doble trabajo. Todo lo que aprendió, todo lo que
pudo adquirir como conocimiento coloquial no le sirve para el ingreso a la universidad. También otro tema importante es que muchas personas oyentes ven y usan el abecedario y creen que es la lengua de señas. Piensan que es la lengua de señas, el alfabeto manual, pero no lo es. El alfabeto manual es igual, es parte del sistema de lengua de señas, pero no es la lengua de señas. Y está vinculado al oralismo y a la comunidad oyente. Una persona sorda que nunca fue a la escuela, que todavía no sabe las letras, no puede utilizar el abecedario, el alfabeto. Ese alfabeto se usa, por ejemplo, para palabras nuevas. También para palabras que no tienen todavía su seña. O para una persona sorda que todavía no sabe lengua de señas. Pero siempre, siempre la persona sorda necesita saber eso para poder leer. El alfabeto es para poder leer. También sobre el tema de que algunas personas sordas utilizan la lectura labial. Esa lectura labial, las personas sordas dentro de la familia siempre están mirando la boca de la persona con la que está tratando de hablar. Y dentro de la familia, por ejemplo, con personas de confianza, donde conviven permanentemente, ellos miran y copian esa lectura labial. Pero cuando se encuentran con otra persona, desconocen los labios de la otra persona. También no comprenden lo que están diciendo. Es muy importante utilizar una lengua simple si van a tratar de que lean los labios. En segundo lugar, usar bien la boca, ¿verdad? Hay personas que hablan con los labios cerrados, entonces no se les va a poder leer los labios. También hay personas que usan frenillos o ortodoncia y es muy difícil así, se tiene que tener, o hablan de costado, entonces así es imposible la lectura labial. También hay problemas porque algunas personas hablan mal, ¿verdad? Y también cuando usan la lengua de señas es igual a la lengua oral. Se tiene que tener también un tono claro para poder comprender en los labios. O sea, hay muchísimos problemas para la lectura labial, no es fácil. También están las personas sordas que usan la escritura. Esas personas sordas ya tuvieron que haber aprendido a leer y a escribir. Y son personas sordas que usan la escritura, pero de manera diferente, con una gramática diferente. ¿Por qué? Porque la lengua de señas tiene una gramática totalmente diferente a la lengua hablada, a la lengua española, en las oraciones. Algunas personas sordas escriben, pero el oyente no le entiende. ¿Por qué? Porque es diferente la gramática. También, y con referencia a la escritura, por ejemplo, algunas personas que viven en el interior del país que usan la lectura labial y la escritura, pero en guaraní. Sobre todo los que viven en el campo. Hay personas sordas que ellos pueden leer los labios y escribir en guaraní. También, dentro del grupo familiar, algunas personas sordas utilizan una propia manera de comunicarse a nivel familiar. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, mi papá usaba una escritura
pero no tenía una gramática diferente. Entonces me iba escribiendo para que yo comprenda, porque yo antes no sabía la lengua de señas, pues no tenía contacto con la persona sorda. Me quedé ensordecido y no tenía contacto con personas sordas. También, cómo, por ejemplo, se puede comunicar con una persona sorda. Sorda ciega. Hay personas sordociegas también. Eso también, sí, hay personas sordociegas. Las personas sordociegas se necesita accesibilidad también a comunicación con la lengua de señas, pero utilizando el tacto. Hay que usar la lengua de señas con el tacto. De esta manera se va utilizando la lengua de señas con un contacto cercano. Ese es un problema muy difícil de resolver, porque las personas sordociegas no pudieron aprender la lengua de señas, como por ejemplo nosotros. Por ejemplo, yo sé lengua de señas. A futuro, si me quedo ciego por mi edad, yo ya tengo una base en la lengua de señas para que pueda hacer la lengua de señas táctil. Pero una persona sorda, que usa el oralismo y no tiene lengua de señas, después si queda con una discapacidad visual, va a sentirse perdido en el mundo porque va a ser ya una discapacidad muy grave. También hay algunas personas sordas que pierden la visión por culpa de la diabetes, por ejemplo. Esas personas que no tuvieron comunicación en la familia tienen graves dificultades. Sobre ese tema, realmente, las personas sordas usamos lengua de señas, usamos el oralismo, usamos la escritura. Las personas sordociegas necesitan estrategias diferentes. Para cada persona sorda, una estrategia diferente. Muy bien. Entonces, si pueden pasar la diapositiva. En cualquier sitio, la comunicación para una persona sorda siempre es importante ver estos aspectos. En primer lugar, cuando entran en contacto con una persona sorda, por ejemplo, una persona sorda de un alumno en clase, no pueden, por ejemplo, estar en filas en el aula. No se puede dar la clase en fila. Debe estar en U. El aula debe estar ubicado con las sillas en U, de manera que se le pueda ver al intérprete. También es importante el sistema de la luminosidad. No tiene que ser oscuro el sitio, porque si no, no se pueden comunicar. También el lugar tiene que tener, por ejemplo, si existe el intérprete o no. Si hay muchas personas, por ejemplo, si es un auditorio, tiene que estar en un sitio más elevado para que se le pueda ver al intérprete o al disertante. También es importante el color del intérprete, de la ropa del intérprete. Por ejemplo, un intérprete que usa maquillaje colorido, o los labios, o los aros, o los collares, esos son distractores para nosotros, para la lengua de señas. Es por eso que se cumpla este protocolo
para nosotros, para las personas sordas. Algunos lugares usan también diferentes formas de comunicación. Por ejemplo, cuando hay un expositor sordo que usa la lengua de señas, tiene que estar el intérprete al lado de la persona sorda. Y en el caso que el sordo sea oralista, también el intérprete tiene que estar al lado para poder leerle los labios. Entonces, de repente se utilizan muchos intérpretes para una misma disertación, si hay personas sordociegas, personas oralizadas o personas que usan lengua de señas. También es importante usar la tecnología. La tecnología ahora, en la mayoría de las personas sordas, están en contacto a través del teléfono, por mensajes, con videollamadas. Se comunican y comparten a través de la tecnología, sobre todo a través de videollamadas. También la participación en exposiciones o en diferentes espacios se puede a través de videollamadas. Y se le avisa al intérprete para que las personas sordas puedan participar. También es importante que tener intérpretes a distancia, porque el intérprete tiene su costo. Es imposible tener intérpretes para cada persona sorda, es imposible. Es por eso que siempre tenemos que también tener en cuenta que existe el centro de relevo. El centro de relevo es un sistema de comunicación que brinda oportunidades para que las personas oyentes puedan entrar en comunicación con las personas sordas. Es muy importante eso, porque por ejemplo una persona sorda que va al médico, a una cita médica o de repente va a una clase, a un lugar para que se le explique y no tengan intérpretes, entonces se puede usar el centro de relevo. Hay diferentes situaciones donde la persona sorda necesita un intérprete a distancia. En líneas generales, aquí en Paraguay hay servicios como el centro de relevo, que es muy poco conocido. Hace falta difundir ese servicio para que, por ejemplo, en las universidades que se necesiten intérpretes puedan utilizarlo a futuro, para que los alumnos sordos puedan ingresar a los diversos espacios educativos con accesibilidad. ¿Pueden pasar la diapositiva, por favor? Bien, por otro lado, yo quiero mostrarles la ley que fue promulgada oficialmente, la ley de lenguas, lengua de señas. Esta ley ya está vinculada a la ley de lenguas que ya fue promulgada en forma previa. Y la ley de lengua de señas es una ley que hasta el momento no podemos todavía utilizarlo a cabalidad, porque aquí en Paraguay solamente hay 2 lenguas oficiales, el español y el guaraní. Entonces, nosotros tenemos que vincular esa ley de lenguas como lengua oficial. La lengua de señas tiene que ser una lengua independiente. Es por eso que tenemos que preparar un proyecto de ley de lengua de señas para que sea oficialmente aprobada como lengua oficial.
¿Pueden pasar la diapositiva? En el 2000... En el 2017 comenzó el proceso, ese proceso para que se pueda promulgar la ley de lengua de señas. Y se otorgó la coordinación general a la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Esta Secretaría de Políticas Lingüísticas convocó al Ministerio de Educación, a la CENADIS, a todos los miembros de la CONADIS, entre ellas la comunidad sorda, para que de manera conjunta se pueda preparar el proyecto de ley. En el 2018 se presentó al Parlamento para su estudio y posteriormente fue aprobado el proyecto en el 2020. Se promulgó la ley de lengua de señas en el 2020. ¿Pueden pasar la diapositiva? Esta nueva ley dice que la lengua de señas es una lengua de comunicación y promoción de identidad y de cultura y derechos de las personas sordas. Es igual al inicio para que luego se pueda cambiar el sistema educativo también. Es una forma de accesibilidad para las personas sordas, bilingües, y que podamos ser bilingües a futuro. También en el artículo 1 dice que las personas sordas son libres de optar por la lengua de señas o por otro sistema de comunicación. Pasen la diapositiva, por favor. También en la ley otorga la responsabilidad al Estado para que puedan preparar todos los procedimientos de funcionamiento en las instituciones para la enseñanza de la lengua de señas y las capacitaciones en lengua de señas y las diversas investigaciones referidas a la lengua de señas, como también en las instituciones del Estado que tienen que tener accesibilidad a la comunicación para las personas sordas. Y también para la inclusión laboral y la presencia de intérpretes. También deben estar preparados, tiene que prepararse la carrera de intérprete de lengua de señas. Es una ley que tiene muchos aspectos para poder ser reglamentada. Pasen la diapositiva, por favor. Todos somos responsables de preparar ese reglamento dentro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas con las organizaciones de personas sordas. Estamos trabajando para que ese reglamento realmente pueda ser optimizado. Ahora también tenemos un trabajo que estamos continuando. Todavía no terminó la reglamentación de la ley. En líneas generales, eso es lo que quería plantearle a todos ustedes. Muchas gracias a todos los participantes por prestarme atención y abrirme las puertas para poder manifestar lo que sucede. Muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros, profesor Emilio, profesora Laura. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo, este espacio, para que nosotros podamos adquirir conocimientos relacionados a este tema. A continuación, dejamos un espacio de tiempo abierto.
si es que alguno quisiera hacer alguna consulta, lo puede realizar mediante el chat o habilitando su micrófono de manera a que pueda realizar su consulta. La licenciada Laura estaría haciendo la interpretación. No sé si están escuchando. Sí, se escucha. ¿Me escuchan a mí? Sí, se escucha. Ok, muchas gracias. Habilitamos entonces a continuación un espacio para realizar consultas. Adelante, profesora Olga Maciel. Muchas gracias. De verdad, profesor Emilio, muy interesante el tema, ¿verdad? Realmente para mí un aspecto desconocido, ¿verdad? Y realmente es una lucha, le felicito cómo fue logrando superar esa discapacidad y lo que nos explicó espectacular. Mi consulta es en relación a la parte educativa. Eso es lo que me preocupa como docente. Me quedé sumamente preocupada por lo que nos comentó de que el niño sordo... Un momentito, por favor. Creo que él no me está viendo. Un ratito, porque... ¿Qué pasa? No te veo, me dice. Está apagada tu cámara, licenciada Laura. Ahí, Laura. Ahí recién te vemos también. Allí le voy a resumir lo que dijo, ¿sí? ¿Cómo no? Gracias. Sí, profe, puede seguir ahora. Bueno, la consulta que le quiero hacer a Emilio, que él debe saber muy bien la situación, es con relación a esta primera escuela paraguaya de sordos. Una institución que yo me acuerdo de que era chica, veo, yo pensé que esa institución se encargaba de educar en nivel inicial y medio a los niños y jóvenes sordos. Pero realmente con lo que habló ahora el profesor, eso ya no es claro para mí. Y quería consultar, entonces, ¿esa escuela se encarga de enseñar el lenguaje o se encarga de enseñar, de educar en las ciencias a los niños y jóvenes? ¿Cómo es la situación? Sí. ¿Me ven bien? Sí. Sí, te veo bien. Todas las escuelas especiales, como la llaman, para personas sordas aquí en Paraguay, que realmente son 3 o 4, pero son 3 las que más trabajan. La primera escuela paraguaya de sordos, la escuela Fonoaudiología Paraguay-Uruguay, Rosa Peña. Y en tercer lugar, el Instituto Antonio Próbolo. Esas escuelas no usan la lengua de señas. Enseñan realmente no tienen incorporado dentro del currículum la lengua de señas, no utilizan la lengua de señas. Ellos se enfocan más en el oralismo. Ahora, gracias a la ley de educación inclusiva, tienen que cambiar. De a poquito están cambiando, pero hace falta muchísimo todavía. Esa es la situación real. Ahora, hay una escuela en Limpio, en la ciudad de Limpio, que sí tiene un enfoque diferente y enseña desde pequeñitos con lengua de señas. Está ubicada en la ciudad de Limpio. Así es realmente nuestra situación. Esa es la respuesta verdadera. Le agradezco porque según lo que yo entendí, entonces lo más importante es que la familia aprenda la lengua de señas para poder transmitirle ya al niño desde bebé. Entonces con eso sí, después el niño puede recibir la educación como todos recibimos, ¿verdad? Creo que eso sería entonces la estrategia. No sé si estoy equivocada. Sí.
pero todavía tampoco estamos preparados, porque, por ejemplo, tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud para presentar una propuesta de información a la familia, para que dentro de la familia, en las unidades de salud familiar, en las USF, ya en las que están ubicadas en todo nuestro país, entonces dentro de esa comunidad ya tengan información sobre el tema para que se pueda comenzar desde pequeño y tempranamente con los niños sordos a enseñarle lengua de señas. El contacto inicial es con la familia y ahí tiene que darse el primer contacto con la lengua de señas. Muchas gracias, muy claro. Gracias. Muchas gracias, profesora Olga. Adelante, profesora Nora Jiménez. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias por su presencia. Gracias por enseñarnos. Me tocó vivir que trabajé con un auxiliar de laboratorio que era sordo y el cual tenía que moverme de una forma diferente para enseñarle los procedimientos de lavado de materiales, el trabajo de lo que era en el suelo. Era una persona muy trabajadora, siempre sonreía y agradezco mucho esta oportunidad. Me toca vivir con una persona que tiene disminuido su audición. Y quisiera consultarle, profesora Laura, ¿cómo sería como docente ese primer contacto cuando te das cuenta que un estudiante tiene disminuido su audición, pero no te comenta, no lo menciona por el temor de ser rechazado? Sí, mi respuesta a esa pregunta, yo pienso que ese alumno que dijiste es una persona que la conozco. No sé si es la misma persona que trabaja en el Ministerio de Salud también. Ahora, cuando tienen un primer contacto con la persona sorda, en primer lugar pueden investigar si sabe lengua de señas o si no sabe la lengua de señas, si puede escribir o está oralizado. Entonces, ahí vamos a trabajar en esa estrategia de comunicación, porque si una persona sorda habla lengua de señas, entonces se le puede convocar al intérprete o ingresar al centro de relevo para tener un sistema de interpretación en línea, si usa lengua de señas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Nora. En el chat hay una pregunta que voy a pasar a leer de manera que la profe Laura pueda realizar la interpretación. Habían mencionado que el lenguaje de señas puede ser muy variado. ¿Existe algún sitio en que un docente pudiera tomar cursos o capacitaciones para acceder al conocimiento del lenguaje de señas como algo general, como para que pueda comunicarse? Ok, nosotros dentro de la Federación Nacional de Personas Sordas tenemos diferentes cursos dentro del Comité de Educación. Ese Comité de Educación
prepara los cursos para las personas, prepara a las personas sordas para dictar los cursos. Estas personas sordas ya son usuarios fluidos y naturales de lengua de señas. Ellos enseñan cómo utilizar y con la pedagogía propia para enseñar la lengua de señas. Están esparcidos en todo Paraguay. Hay diversos cursos de lengua de señas. Pero nosotros defendemos, cuidamos que las personas sordas que enseñen sean profesores sordos. No aceptamos que personas oyentes enseñen la lengua de señas, porque la persona oyente tiene diferentes estrategias a la lengua de señas. Entonces no tiene una lengua de señas pura. Eso es importante. Hay profesores sordos que a futuro pueden trabajar también dentro del sistema como intérpretes sordos. Pero tienen que ser profesionales en lengua de señas y profesionales también como intérprete. Es diferente saber lengua de señas y ser intérprete. Una persona puede aprender lengua de señas para comunicarse con las personas sordas, pero para trabajar como intérprete es totalmente diferente. Existe un proceso mucho más amplio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la respuesta. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta que realizar. No veo ahora ninguna mano. Un ratito, ahora sí. Hay una mano levantada. Adelante. Sí, profe, soy yo, Cindy. Sí. Quería hacerle una consulta al licenciado Emilio sobre su época de formación en la educación superior, si cómo él vio que se le pudo incluir durante las diferentes asignaturas para que él pueda llegar a adquirir su título de grado. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, le voy a explicar. En la Universidad de Filosofía, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional, en el 2014 ya se abrieron las puertas para nosotros en un curso específico en la carrera de Ciencias de la Educación para un grupo de personas sordas, exclusivamente para personas sordas. En ese curso teníamos intérpretes de lengua de señas. Era un curso totalmente para personas sordas. Yo, por ejemplo, nací oyente, entonces quedé ensordecido a los 6 años y eso, a los 6 años yo ya tenía el primer grado. Entonces yo ya sabía leer y escribir. Es diferente mi situación. Eso me ayudó muchísimo durante todo mi ciclo escolar, también en el colegio y en la universidad, porque esa costumbre de leer, de ir investigando, me generó muchísimos más conocimientos a través de los libros y la lectoescritura. Yo dentro de mi familia tengo muchos hermanos que me ayudaron y que lucharon también por mis derechos desde pequeñito. Recibí realmente mucha ayuda. Yo me considero un privilegiado. La mayoría de las personas sordas no tienen esas oportunidades igual a las que yo tuve. Su situación es muy diferente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta más en el chat y dice, ¿nos podrían contar más acerca del centro de relevo? Sí, el centro de relevo es igual que un
un sistema de comunicación con cabinas donde están los intérpretes esperando las llamadas. Son intérpretes oyentes que reciben la llamada de la persona sorda, una persona, y quiere comunicarse con una persona oyente. Entonces, yo, intérprete, recibo en lengua oral y me comunico con la persona sorda en lengua de señas y viceversa. Al revés, la persona sorda me dice en lengua de señas y yo le hablo en lengua oral al oyente. Ya hace rato, hace 6, 7 años que funciona el Centro de Relevo en Paraguay, gracias a la vinculación con la Federación Nacional de Sordos de Colombia y también con el Estado colombiano y el Estado paraguayo se habilitó el Centro de Relevo dentro de la Secretaría Técnica de Planificación. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Ya no hay manos levantadas, tampoco hay ninguna consulta en el chat. Profesora Olga, no sé si es que estás presente para dar un poco las palabras de cierre, profe. Adelante. Bueno, con mucho gusto. Nuevamente quiero agradecer al profesor Emilio Pineda, a la licenciada Laura Riveros, por esta brillante charla donde nos hemos informado de muchas cosas desconocidas para la mayoría de los que estuvimos hoy asistiendo a esta charla. Y también decirles que nos llegó muy profundamente a mí, sobre todo como educadora, esa gran necesidad y ojalá que el pueblo paraguayo pueda apoyar a todos los paraguayos para que puedan ser incluidos dentro del sistema educativo, porque realmente es una pena y como dijo el profesor Emilio, él es un privilegiado gracias a que tuvo el apoyo de su familia desde chiquito. Y lamentablemente no todos los casos son así. Y bueno, realmente nos dejan muy sensibilizados con este tema. Les agradecemos. Las puertas de la Facultad de Ciencias Químicas están abiertas. Siempre vamos a estar interesados en aprender más y en ir dando los pasos, sobre todo, para poder concretar este anhelo de toda la sociedad paraguaya, sinceramente, porque no debe haber nadie excluido del sistema educativo, sobre todo. Así que muchas gracias. Quiero agradecer también especialmente al equipo que tenemos en la facultad. Tenemos un comité técnico de inclusividad que va organizando periódicamente este ciclo de conferencias donde nos vamos enterando de las diferentes discapacidades que existen y cuál es la situación de ellas aquí en Paraguay. Y muchas gracias también a la licenciada Vanessa Báez, que es la directora de Una Inclusiva, que nos acompaña siempre. Gracias, Vane, por tu apoyo siempre. Y bueno, quedamos abiertos, profesor Emilio, cuando te guste, está a su casa. Licenciada Laura, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, profe Olga. Muchas gracias, profesor Emilio, profesora Laura. Para nosotros fue un placer contar en esta mañana con la presencia de ustedes. Ese tiempo generoso que donaron realmente es muy significativo para nosotros. Como dice la profe Olga, estamos interesados en ir dando los pasos que nos lleven hacia incluirles a todos los paraguayos, a todos los seres en el proceso educativo. Únicamente indicarles que solamente hay palabras de agradecimiento en el chat. Excelente la capacitación, muchas gracias. Así que de parte nuestra, una vez más, muchas gracias a todos los asistentes, a los estudiantes, a los docentes de la Facultad de Ciencias Químicas y de otras unidades académicas de la Universidad Nacional de Asunción que están presentes. Hay un compromiso y vamos a seguir adelante con esto. Gracias, muchas gracias a todos. De esta manera damos cierre a nuestro evento. Ha sido un placer compartir con todos ustedes y nos vemos próximamente. Saludos a todos.
Gracias, gracias.